hacer las respectivas grabaciones de estos encuentros por aquello de la memoria y porque pues seguramente los compañeros, las compañeras que no tengan la posibilidad de encontrarse disponibles para el día de hoy, pues puedan hacer la recordación y tener presente este encuentro. Bueno, entre otras cosas, les quiero comunicar que nos presentamos antes de escuchar a Sergio. Claramente Sergio ha preparado su charla sobre la palabra, el camino al habla. Entonces, vamos a escuchar a Sergio el día de hoy, de la cápita de la palabra, de camino al habla. Todos estos temas que hemos venido trabajando alrededor del lenguaje, la fenomenología, el mundo de la vida. Para Isabel nos compartió sus reflexiones en la sesión pasada, bastante interesantes, profundas. Eh, Tuvimos una conversación muy amena, estuvo muy chévere esa sesión. Entonces, espero que hoy también podamos tener el mismo entusiasmo con la palabra que nos caracteriza a todos nosotros. Y voy a contar un par de efemérides que yo creo que son importantes decirlas. La primera es que nos presentamos a la Universidad Santo Tomás. Más o menos la semana pasada tuvimos Carolina, Juan Manuel y mi persona representando al semillero eh, en el evento que organizó la Universidad Santo Tomás sobre semilleros de investigación. Entonces, esa fue una oportunidad para presentar el trabajo que hemos venido realizando alrededor de la experiencia del aula y bueno, creo que nos fue muy bien. Entonces, el, el, el encuentro fue satisfactorio. Permítanme, yo respondo aquí un mensaje en el estudiante que está un poco perdido. Sí, ya con ustedes nuevamente. Les comentaba que estuvimos allí, eh, digamos que conversando sobre lo que queremos hacer. Es curioso porque nos presentamos para una semillero sobre arte. Es curioso, pero nos presentamos para eso. Ah, Carolina. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Te ayudo. Estamos aquí comentando sobre nuestra participación que tuvimos la semana pasada, ¿cierto? Cuéntanos un poco cómo fue eso. Se asustó. No, pues ahora. Pues sí, chévere. Lo que pasa es que en la sala pues habían varios semilleros, sí, más relacionados con arte, y pues como muy diversos, ¿no? Había semilleros de colegios, como desde diferentes perspectivas y apuestas, habían profes, o sea, profes de colegios me refiero. Em, pero pues fue chévere. Lo que pasa es que sí sentí como tarde la actividad y un poquito como que no hubo espacio mucho de conversación, sino presentando muy rápido las ponencias. Pero fue un espacio chévere, por lo menos ahí estuvimos presentes. Eso, exactamente. Es una cosa compleja porque en esos que, ¿cómo se llama? Son encuentros casi como ferias. Una feria ahí a toda rapidez. Y claro, no, pues en la filosofía nosotros aquí nos demoramos más o menos una hora y media echando carreta. Entonces allá es 5 minutos, 10 minutos, una cosa muy. Pero la experiencia me pareció muy interesante porque me parece interesante porque además que pronto nos faltó un poco hablar sobre el tema, era un semillero sobre arte, pero ellos sí están muy conectados con el tema, por ejemplo, esto de los podcasts, ellos sí están muy conectados con el tema de la difusión por red y están pensando mucho el arte desde allí. Y yo creo que lo que estamos haciendo nosotros con la fenomenología, particularmente este 2026, de acercándonos al tema del habla, que está acercarnos al tema de la poesía, de la relación con la filosofía, pues eso nos hace más cercanos con el mundo de las artes. ¿Eh? A mí me parece que ahí tenemos un terreno ganado. Y yo creo que el podcast sigue teniendo absoluta validez
y yo creo que nos estamos ganando también otros espacios que son, por ejemplo, los espacios del arte, la tecnología, eso me parece muy interesante. Yo creo que si logramos materializar nuestro proyecto del podcast, podemos seguir repitiendo la experiencia con ese tipo de escenarios de socialización de conocimiento. Claro, son muy rápidos, pero pues una oportunidad, es una vitrina, y digamos que sí o sí debemos participar en esos encuentros, básicamente porque pues la supervivencia del semillero depende de eso, muchachos. Yo por eso hoy también quería hablarles de eso. Yo siento que hemos puesto bastante energía, algunos profes del semillero, Juan Manuel, y parte, para que participemos en los eventos eh, que yo creo que podemos participar. O sea, que ya tenemos un poco el temple, tenemos material que decir, tenemos cosas que decir. Entonces, yo les compartí a ustedes un evento en México que va a ser virtual. A ver si alguien lo voy a ponchar, está en el WhatsApp. Es que en el WhatsApp se viene a darle comparte mucha vaina, cuando no se pone de artista, por el artista del meme, toca decir. Entonces, ocupa mucho espacio el WhatsApp, hombre, deje de hacer esas vainas, no, en serio. Entonces, hay una publicidad, se las voy a compartir en el chat, ya la encontré. Fenomenología y análisis, esa segunda efeméride se las quiero compartir porque es muy importante, participemos, chicos, participemos. Isa, para Isabel tiene algo que decir, adelante. Ahí, mira, ahí les comparto. Sí, para Isabel, se arrepintió. Bueno, miren ustedes. Primer Congreso Internacional Fenomenología y Análisis de la Experiencia. Abran un momentico el chat y vean la publicidad. La voy a leer. Va a permitir leerla porque yo sé que se les va a olvidar alguna cosa. Estamos a tiempo. Y se llama Seminario de Estudios Básicos de Fenomenología Trascendental. Lo organiza la gente de la UNAM. Ya la gente de la UNAM es muy seria, muy rigurosa. Eso está liderado por investigadores de primer nivel. Es un congreso que quiere buscar un diálogo riguroso, plural y abierto en torno a temas fundamentales de la fenomenología y al análisis de la experiencia. Nosotros aquí estamos tocando el tema de la experiencia del habla. De hecho, la vez pasada hablamos del tema de qué significa la experiencia del habla en los entornos educativos. Estuvimos hablando, por ejemplo, del dolor, la violencia, el sufrimiento, cosas que son muy densas, pero que están ahí a flor de piel en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios académicos. Entonces, esa es una experiencia que se puede tematizar. María Isabel, tú podrías participar acá perfectamente. Ya te dije que le hicieras una organización a ese texto, porque ya tienes un poco el material, pero todos ustedes lo han venido construyendo con sus participaciones en este periodo académico. Hay las líneas temáticas fundamentales, ¿no? Fundamentos de fenomenología y método fenomenológico, temporalidad, conciencia, escritura, experiencia, cuerpo, afectividad, experiencia encarnada. A eso le hemos metido mucho el diente. De hecho, la publicación que vamos a hacer y que se va a lanzar en la feria, esa otra feria que les quería contar, vamos a estar en un stand de la UNAT el 23 de abril y vamos a hablar de nuestro libro sobre inflexiones fenomenológicas, que no va a salir para la feria, sino que sale por allá para agosto, porque las correcciones de estilo no alcanzaron a llegar. Ahí les digo, para los que, María Isabel que participa, Juan Manuel que participa, Pedro que está acá que participa, falta Wilder que no está acá. Bueno, entonces, vean ustedes, Diego Niño, que está en España, pero bueno, él nos acompaña ahí desde Barcelona. Fenomenología, el diálogo, tradición moderna y debates contemporáneos, problemas contemporáneos en el estudio filosófico de la experiencia. O sea, ahí nos podemos inscribir. Entonces, cada participante podrá postular un solo trabajo. La propuesta de la legislación una única línea temática, la participación gratuita, gratuita. O sea, se aceptará participación virtual. O sea, puede ser virtual. Y hay plazo de entregar hasta el 30 de mayo. O sea, tenemos prácticamente un mes. Entonces, mi invitación es a que nos animemos a participar a ese evento. Está en modalidad virtual y valdría la pena que nos lancemos, que no le tengamos miedo.
Yo sé que la profe Ana Carolina está haciendo un doctorado en pensamiento complejo. Aquí le eché al agua, de pronto tiene un análisis por ahí escondido que no lo quiere dejar ver. Entonces, esa es la oportunidad para que la Carolina nos regale un aporte profundo desde la teoría de la complejidad de Edgar Morin, que también es una teoría que dialoga con la fenomenología, ¿cierto, mi profe? Por el tema de la experiencia, la vivencia, la teoría de la complejidad le hace, la inteligencia emocional, la inteligencia afectiva, la inteligencia corporal, eso es muy importante. Entonces, bueno, vamos que la Carolina se anime y participe. Y también para Henry también es otro estudioso del tema de Paul Ricoeur y la fenomenología, la alteridad, el reconocimiento. Pedro también con los títeres. La fenomenología del títere latinoamericano es un camino abierto por Pedro. Solamente él lo ha hecho, nadie lo ha hecho. Bueno, Pedro lo sabe mejor porque hizo un estado de arte, pero ahí puede participar Pedro. Entonces, Juan Manuel también con sus diversas aventuras filosóficas seguramente también. No voy a presentar memes, Juan Manuel, porque ya sí quedamos con un zapato. Seis sus memes y poniéndome a mí caritas. No más, al favor. Agradecer. Y bueno, también Sergio si se Esta anima es la hoy con el... presentación, este debería ser el póster. Ah, no, no, ahí Juan Manuel sacó ahí sacó la garra y lo hizo muy bien, felicitaciones. Pero estamos haciendo referencia al encuentro Fenomenología y Análisis de la Experiencia que está organizando la UNAM, por allá para octubre. Y entonces hay plazo para entregar resúmenes el 30 de mayo. Entonces, invitaciones que nos metamos y que le metamos el diente un poquito al tema. Pues mandar un resumen es una cosa, ellos aprenden a hacer resumen. Bueno, es una invitación. Eh, y bueno, ahora sí, Sergio, te escuchamos. Qué pena toda esta carrera, pero habría que hablar de las efemérides y de las cosas y los compromisos, los eventos, que pues los eventos es lo que nos permite de alguna manera la supervivencia del semillero. Cuando digo supervivencia, digo casi a nivel existencial, porque ustedes saben que es muy importante sobrevivir en el sistema. Y sobrevivir en el sistema es a punta de papelitos y burocracia. Si ustedes participan del evento y dan un certificado, ese papelito es como el acta de fundación de su existencia en el semillero para la UNA. Entonces, eso hace que el semillero siga vivo. Por eso mi insistencia, no es que piensen que es que yo me volví un burócrata de la noche a la mañana, no, es porque si yo no hago la presión desde ahí, esto muere, nos matan, nos liquidan. Entonces, si queremos seguir hablando de la experiencia del aula, de la fenomenología, de estos temas tan bonitos, pues nos toca sacar adelante papelitos de esto. Bueno, sí, muy bien, lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, mi hermano. Listo, Ah, nos entonces, compartiste. ¿Quieres que comparta pantalla? Sí. no, creo que yo puedo compartir Ah, dale, dale, sí, sí, mi yo hermano. mismo, sino que lo compartí en el chat también por si lo quieren ver. Muy bien, excelente. Gracias. Listo, sí, listo. Pues igual, qué pena, está un poquito verde, pues sí, no tuve mucho tiempo, pero pues bueno. Nada, pues voy a leer. El ensayo titulado La Palabra, escrito por Martin Heidegger, es principalmente un análisis de un poema homónimo escrito por el poeta simbolista alemán Stefan George. Pero a través de este análisis, Heidegger nos presenta ideas fundamentales de su ontología tardía. Para desarrollar el análisis, Heidegger también se va a apoyar en otros poemas del mismo autor. Entonces, nada, aquí el poema en cuestión, digamos que es importante para que sepan de qué estamos hablando. Sueño o prodigio de la lejanía, al borde de mi país traía, esperando que la norna antigua en su fuente el nombre hallara. Después denso y fuerte lo pude asir, ahora florece y por la región reluce. Un día llegué de viaje feliz, con joya delicada y rica. Buscó largamente e hízome saber, sobre el profundo fondo nada así descansa. Entonces de mi mano se escapó y nunca el tesoro mi país ganó. Así aprendí la triste renuncia, ninguna cosa sea donde la palabra, donde falta la palabra.
Entonces, inmediatamente podemos notar que esta última estrofa es primordial. Eh, Heidegger lleva su atención primero a esta estrofa porque pues esta es la que a su vez cierra y abre el poema. Entonces, pues primero hay que dilucidar lo que significa la palabra renuncia. Renuncia significa desistir de una reivindicación, negarse a algo. Y además renuncia, pues es una palabra, un decir, y el decir no es declarar, sino hacer aparecer. Entonces renunciar nos muestra un abandono. Renunciar sería un decir que muestra retirándose. Eh, Luego nos fijamos en aprender. Entonces, aprender significa llegar a una visión, alcanzar algo. Esto requiere un camino recorrido. Aprender significa doblegarse a la experiencia de lo recorrido. Por lo tanto, podemos decir que el poeta recorre unos caminos por donde alcanza la renuncia. Listo, entonces teniendo claro eso, Heidegger ahora vuelca su atención sobre los 6 versos previos. Primero, pues el país al que se refiere el poeta es el ámbito asegurado de su poesía. El poeta para poder escribir requiere nombres de lo que recibe de lejos o en sueños y que quiere representar. Los nombres pues son palabras que hace tangible lo ya existente, es decir, presentan lo que ya es a la representación. Así, los nombres son soberanos sobre las cosas y la exigencia de los nombres pues es lo que lleva al poeta a poetizar. Eh, para alcanzar los nombres debe llegar al límite de su país. Ahí es donde está la diosa del destino, no, la Norna, desde donde brotan los nombres. La diosa le entrega al poeta los nombres que son la representación de lo que él ya considera existente, y así se cumple el deseo del poeta y el resplandor de su poesía se hace presente. Entonces, en el primer momento el poeta se siente señor de sus palabras, el poeta tiene la joya en su poder, ¿no? Los nombres que son guardados por la fuente solo deben ser despertados para encontrar lo que representan. Pero ahora parece que la fuente no da más. Y así la joya pues se desaparece porque la palabra desaparece. Ahora, la palabra entonces deja de ser una simple representación y pasa a ser lo que dona a la cosa su ser. Así la palabra revela un reino más alto y la joya pues se escapa. El poeta ha visto este nuevo reino de la palabra, pero entonces pues la palabra reina se halla ausente y el poeta ya no puede acudir siempre a la fuente y exigir que le sean revelados los nombres. Este debe renunciar a tener bajo su reino la palabra entendida como representación de lo que es ente. Entonces, renunciar tiene un aspecto positivo y otro negativo. Pues volvemos como a la última estrofa. Porque renunciar pues es negarse así y también es un decir. Por lo tanto, renunciar se dice así. ¿Y qué se dice? Pues que ninguna cosa sea donde falte la palabra. Entonces, con la apertura del ser de la renuncia por medio de la palabra renuncia, se posibilita la apertura del ser de otra idea, que es pues ninguna cosa sea donde la palabra falta. Es decir, la apertura a la posibilidad de ser de la idea en aquella concatenación de palabras se da por la previa apertura de lo que dice la cosa llamada renuncia. Por eso aquella frase es una renuncia. La renuncia permite ver la idea de ninguna cosa sea donde falte la palabra. Pero, siendo así, pues el poeta no puede mantener la joya en su reino porque justamente debe renunciar para poder llegar a esta idea. Entonces, por otro lado, si el poeta debe renunciar, pues ¿por qué hacer el poema? Eh, y pues es porque este renunciar no es un rechazo del decir. La renuncia sigue siendo un decir, sigue teniendo un aspecto positivo. Me explico. Si el poeta renuncia al decir sí, al decir en general y no hace uso de la palabra, la cosa llamada renunciar no llega a tener un verdadero ser porque le hace falta la palabra que le da justamente su ser. Listo, entonces, pues ahora Heidegger se va a apoyar como en otros poemas que escribió George después de la palabra para continuar con su análisis. Entonces, nos dice que como la vivencia de la renuncia cambia el reino de la palabra y el poeta transforma su relación con la palabra, el poeta luego de esta transformación cambia a cantar, porque el habla es un rendir un homenaje, un cantar alabanzas. Cantar es el recogimiento del decir del canto. Solo en el sonido del canto se puede llegar al misterio de la palabra. ¿Por qué? Vaya Jesucristo a saber. Antes el poeta creía reconocer los nombres que le eran dados, pero ahora no tiene esa certidumbre. La renuncia es la transformación del decir, un murmullo en forma de canto de un decir indecible.
Entonces, la última estrofa, además de cerrar y abrir el poema, oculta el secreto de la palabra. Así, la renuncia afirma que una cosa es solo donde se concede la palabra, y aunque ésta tiene aspectos negativos y positivos, está pues más regida por lo que se dice, ¿no? Por lo que propone. Luego, la renuncia lleva la relación del poeta con la palabra al camino que lo lleva al acto de decir en sí. O sea, la renuncia nos lleva a cuestionar qué es el decir en sí y así ya no hay un dominio de la palabra. Entonces, renunciar pues es negarse a algo, pero en este negarse la relación con la palabra adquiere una intimidad desmesurada. Em, Así tal cual lo pone Heidegger, intimidad desmesurada. Por esto, se quiere decir que se habita la palabra, pero no se controla. Por eso sería intimidad desmesurada. Así, el enigma de la estrofa final no se intenta resolver, solo se habita. Lo contemplamos a ver qué podemos pensar, pero sin exigir una solución. La renuncia permite así atisbar el reino superior de la palabra. Este reino superior de la palabra se refiere a que aquella mete la cosa en la cosa. Es decir, la palabra no da el fundamento para la cosa, la palabra deja que la cosa esté en presencia de la cosa. La palabra hace el encosamiento. Encosamiento, pues es invento ahí de Heidegger. Em, en el acto de renuncia, pasó de negarme a una cosa a negarme a querer una cosa. Entonces, digamos que el poeta aquí no está haciendo como una especie de autocontrol, no se está como negando el dominio de la palabra, sino se niega es a querer ese dominio, porque entiende que pues esto no es su decisión. Entonces, este negarse a querer dominar la palabra le abre la posibilidad de habitar la palabra de otra forma. Por esto, pues es que no es solo negativa la renuncia. De ahora en adelante, la palabra será el encosamiento de la cosa. Eh, Listo. Bueno, aquí después luego Heidegger pone su atención en el uso de la palabra sea, en esa última estrofa del primer poema. Entonces, el poeta usa la palabra sea en lugar de es para mostrar ese carácter de apertura y no de dominio que permitió la renuncia. Pensar en la posibilidad de ser en lugar de la afirmación de ser, paradójicamente nos hace presentes a un ser más puro, porque ese ser está velado, no es nuestro dominio, es el secreto de la palabra, su verdadera forma de ser. Digamos que bueno, esto yo lo veo muy relacionado como con los límites del lenguaje y cómo se puede como tratar de habitar el lenguaje, así no se puede expresar lo que se piensa realmente, porque expresarlo pues sería en sí mismo contradictorio. Digamos que similar a un lenguaje volitivo en un mundo determinista. Luego, entonces, ahora se pregunta Heidegger, ¿por qué el poeta está triste con la renuncia? Aquí Heidegger recurre a otro poema, principalmente una estrofa que dice que el secreto aliento de la recién desvanecida melancolía se insinúa por el alma. Entonces, como podemos ver, aquí el secreto de la palabra ha derribado la melancolía y así se desaparece la tristeza de la relación entre poeta y palabra. La tristeza está solamente dirigida hacia el aprendizaje de la renuncia y no a la nueva relación que hay con la palabra. Em, sí, pues el poeta solo está triste por saber que tiene que renunciar, pero no por esta nueva relación con la palabra. Em, y por otro lado, pues nos dice Heidegger que tristeza y alegría no son contrarias, cada una guarda en su seno la otra, ¿no? Y después de esto, pues el dolor es el juego que tiembla una y otra, que tiembla tristeza y alegría. Por eso la mayor alegría y la más profunda tristeza son a su vez dolorosas. Así, el término que corresponde al dolor, pues es la melancolía. Entonces, el dolor es lo que le da la gravedad a la humana. Digamos que es lo primero que hace pensar esta idea de gravedad que da el dolor, y que creo que es hacia donde apunta el pasaje, pues es el abandono como de lo nimio, de las cosas no importantes. Es decir, creo que cualquiera que haya sentido una profunda tristeza sabe que de repente un montón de cosas empiezan a carecer de importancia. Se experimenta como cierta claridad respecto a las cosas realmente importantes. Sin embargo, en el texto hay una frase que explica un poco esta gravedad, pero pues es ambigua. Pero aquello, pues digamos que nos abre varias posibilidades de interpretación, mm, cada una con su valor. Entonces la frase es esta: tal gravedad retiene a los mortales en medio de toda vacilación en la calma de su esencia.
Entonces, si la frase tuviera unas comas después de mortales y vacilación, sería claro que en medio de toda vacilación funcionaría como un paréntesis y que, pues, a pesar de la vacilación, la gravedad mantiene al humano en una calma que está en la esencia del humano. Pero pues como estas comas no existen, creo que su esencia puede aplicar tanto como a los mortales como a la vacilación o a la gravedad. Eh, entonces, pues si lo leemos como está, sin estas comas, parece decir que la gravedad sujeta a los mortales en la vacilación, los mantiene ahí, pero los mantiene en una calma que reside en la esencia de la vacilación, ¿no? Como en su corazón. Esta interpretación pues va como en línea con la idea de que, digamos, por ejemplo, en el corazón de toda tristeza yace la felicidad y viceversa. Por otro lado, también es posible entender que la calma está en la esencia de la gravedad y esta le permite habitar ahí al vacilante humano. Digamos que esta interpretación pues va más en línea con la idea como de que del consuelo que puede traer habitar el lenguaje de cierta manera. Entonces, pues nada, creo que las tres interpretaciones pueden como coexistir y pues dan pie como para esta idea de habitar el espacio de posibilidad del aula. Cada una nos presenta como diferentes formas de entender y recibir el ser de estas cosas involucradas, ¿no? Calma, vacilación, gravedad, etcétera. Que pues bueno, creo que es como el ejercicio que siempre trata de hacer Heidi. Em, bueno, después continuamos. La melancolía puede apesadumbrar, pero también puede insinuar un secreto aliento y conferir la joya de la preciosa relación con la palabra. ¿No? Ahí está mezclando un poco los dos poemas que está tratando. La tristeza pertenece a la renuncia al no negarse al secreto de la palabra, el hecho de que ella es encosamiento. Entonces, lo secreto es lejano cuando es lejano, pero cuando se conoce lo secreto, lo lejano se hace cercano. Es decir, simplemente conocerlo, o sea, sí, conocer el secreto ya lo hace cercano, no es necesario revelar el secreto, ¿no? Entonces, habitar esta lejanía, cercanía es justamente el no negarse. Eh, entonces, no hay palabra para denominar este secreto, no hay palabra para describir la esencia de la palabra, porque la esencia de la palabra pues no es en sí misma una palabra. Digamos que de la misma forma que la esencia de un ente no es un ente o que la esencia de la técnica no es algo técnico. Entonces, la joya de la que habla el poeta es la palabra que refiere la esencia de la palabra. Es lo más lejano en la mayor proximidad. Lo tiene ahí, lo puede percibir, pero no lo puede decir. Eh, Luego nos dice Heidegger que la joya es rica porque es capaz de conceder y delicada porque es familiar y cuidadosa. Y cuidar es un ofrecer, un liberar, pero sin voluntariedad. Entonces, la joya rica y delicada es esenciar, ¿no? Entendido como un verbo de la palabra. Esta, de forma no hablada, nos pone en presencia de la cosa en tanto que cosa, que tal cosa. Entonces, en la renuncia el poeta pudo ver la joya y esto se convierte ahora en lo único digno de ser pensado por parte del poeta. No hay nada más digno de decir que la esencia del decir. Em, entonces, pensar es dejarse decir lo que es digno de pensar y esto hacemos al escuchar el poema. La poesía es pensamiento. Poesía y pensamiento es el destino del humano. Si tomamos el camino que nos lleva a pensar la poesía y el pensamiento, llegamos frente a lo que es digno de pensar y que uno no se cansará de pensar nunca. Ninguna cosa sea donde falta la palabra. Decir y ser, palabra y cosa, se pertenecen mutuamente y de una forma imposible de abarcar por ningún pensamiento. Eh, Listo. Y bueno, pues nada, caben ahora un par de reflexiones que nos deja el texto. Primero, pues no estoy seguro si el poeta quisiera poner como todas esas capas que ve Heidegger, pero pues digamos que esto puede no ser necesario, o sea, que él las quisiera poner voluntariamente. Digamos que seguramente toda obra tiene algo que está oculto para el autor y que un espectador sí va a poder ver. eh, no, aunque pues con esto no quiero decir que todas las interpretaciones sean correctas o sean como las verdaderas, pero pues sí pueden abrir caminos del pensar así estén erradas. Entonces, pues sí, no sé si el análisis de Heidegger sea el que más nos acerque a la intención del autor, pero pues ciertamente abre como caminos del pensamiento. Y pues aquí, digamos que lo único que hay como que tener en cuenta es que hay que mantener igual como
pensarlo como dos obras separadas. O sea, una cosa es como el poema y otra cosa es este texto de Heidegger y pues tienen una relación, pero no es que esta sea como la respuesta al poema, sino esta es una obra aparte. Eh, Listo. Por otro lado, aterrizando un poco la idea del lenguaje como dador de ser, creo que podemos pensar en cosas como, en cómo cosas que ahora se consideran arte antes no lo eran. Digamos que, por ejemplo, es poco probable que el pop art o el ready-made puedan ser aceptados como arte en cualquier otro tiempo, justamente porque el lenguaje del mundo del arte pues no estaba en un punto donde aquellos objetos hubiesen podido ser pensados como arte, ¿no? Sí, pues como una forma de ejemplarizar como un poco da la palabra es lo que da que algo sea. Y bueno, pues finalmente es interesante cómo diferentes escuelas tratan como los límites del lenguaje. Pues digamos que de una forma muy simplificada, pues Wittgenstein y los analíticos también son como conscientes del límite del lenguaje y pues, pero lo que ellos tratan de hacer es como reducir las ambigüedades al máximo o pues concluyen que simplemente hay cosas que no se pueden decir, mientras que Heidegger, que es consciente de los límites del lenguaje, quiere es como habitar esos grises, ¿no? Y ver qué se puede hacer dentro de eso, qué se puede pensar y qué se puede sacar. Y pues creo que justamente la poesía se presta para esa búsqueda como de lo indefinible, porque pues esta es más lo que evoca que lo que define, ¿no? Muestra y oculta a la vez, porque necesita ocultar para poder evocar y no describir, ¿no? Digamos que para eso pues hay otros espacios. Este de la poesía pues es para habitar esos grises. Entonces, pues uno muchas veces no está muy seguro de saber si entendió o no entendió el poema, pero pues digamos que lo importante es que si uno no está, está abierto a recibir el poema, pues algo le muestra, ¿no? Sí, algo le va a mostrar. Y sí, pues ese sería el texto que alcancé a escribir. Mm, y tenía otras reflexiones, pero ya se me olvidaron. Entonces, pues sí, preguntas, anotaciones. Muchas gracias. Bien analítico usted, hombre. Chévere. No teníamos ese tono hace rato en el semillero, pero me Sí, pues, gusta el estilo. Sí. ¿Tiene usted conocimiento en la filosofía analítica? no, pues muy por encimita, profe. Yo voy en quinto semestre. Ah, pero es decir, la forma en cómo analiza sí lo hace ver muy analítico. ¿No? Por ejemplo, esa diferencia que usted establece, una cosa es lo que dice el poema y otra cosa es lo que dice Heidegger. Eso es un proceder analítico. Ok. Entonces, digamos, nos dificulta, o sea, nos pone una serie de observaciones muy interesantes que todo el tiempo nosotros hemos querido pensar las relaciones entre poesía y filosofía, pero tú has hecho una advertencia de que puede que sean dos cosas que no coincidan, ¿no? O dos cosas muy distintas, que no tienen nada que ver la una con la otra. Me parece es una mirada analítica muy fina. Por eso le digo que si tienen un conocimiento, porque la filosofía analítica suele hacer esas diferencias y suele generar ese tipo como de interrogante. Entonces me gusta mucho. Y además que usted al final habló de Wittgenstein, ¿no? Es Sí, una sí, visión pues o también. sea, lo conozco muy por encimita, pero pues sé que más o menos la idea va por ese lado, ¿no? Como en general toda la analítica pues trata como de, sí, de reducir lo más posible las ambigüedades y hacer todo como muy claro. En cambio, Heidegger habita esos grises, pues una belleza. Sí, exacto. Eso le quería también decir, perdona que me anticipe aquí a los otros, me llamó mucho la atención cuando usted dice, ese habitar es la emocionalidad del poeta o lo insondable del ser que descubre el poeta. Mm, no, pues, pues en teoría el habitar, o sea, como dice usted, habitar esta nueva forma de la palabra que entendió el poeta. Sí, cuando tú señalabas que cuando el poeta renuncia a la Sí, significación, o sea, ese poema es muy profundo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, es muy profundo. Entonces, renunciar es, digamos, yo entiendo a Heidegger en un sentido ahí,
Y es que, y en todo, digamos, de camino al aula, la tesis, hay una tesis filosófica que está detrás ahí de Foucault, que podemos leer en entre líneas, y consiste en pensar que la morada del ser es el lenguaje. Si la morada del ser es el lenguaje, entonces el ser humano no tiene nada que hacer ahí. Entonces, si no tiene nada que hacer ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escuchar lo que le dice el ser del lenguaje que está en el hábitat del poema. Sí, sí, sí. Entonces, hay de alguna manera una crítica a la idea de la subjetividad moderna. ¿Sí? Porque una de las notas de la subjetividad moderna es la imposición de sus categorías a la realidad. Y ahí tenemos una diferencia frontal entre Husserl y Heidegger. Recordemos que la reducción eidética, ya una fenomenología de Husserl, es de alguna manera el sujeto que todavía está tratando de sobrevivir y hace reducción eidética de la realidad. Pero el giro de la fenomenología en Heidegger es un giro hacia la ontología. Y lo entendemos muy bien acá en De Camino al Aula, en el sentido de que el ser está más allá del sujeto. El sujeto no alcanza a entender el ser. El ser desborda al sujeto. Y al desbordar al sujeto, pues lo que queda, ni siquiera el poeta alcanza, ¿no? Usted lo demuestra ahí, el poeta no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que queda el poeta? Usted habló de la tristeza, de la nostalgia. Entonces, a eso me refiero con esos grises que usted habla. O sea, el ser lo podemos habitar, pero nuestra habitancia del ser es afectiva. No es, no es una representación teórica, no es una reducción eidética tipo Husserl. Me perdonará aquí Pedro, yo sé que Pedro es husserliano, pero con estos textos uno se vuelve crítico de Husserl justamente por la imposibilidad de haber reducción eidética. Entonces a mí me gusta mucho eso que tú hiciste con ese contenido emocional, me llamó poderosamente, pero es que me encanta eso. Analizar el tema emocional me parece importantísimo. Sí, Y el pues, tema de, mm, sí, sí, ¿quieres decir pues, algo? no, pues que sobre todo, pues yo siento esos grises sobre todo siempre son como referidos a pues que no se puede nunca ver la totalidad de la cosa, ¿no? Siempre se ven solo pedacitos, porque necesariamente como que para ver un lado hay que ocultar otro, ¿no? Y eso también creo que está como pues muy relacionado a esta renuncia, o sea, como que el tipo para poder ver esa nueva forma de entender la palabra, como que tiene que renunciar a ella, ¿no? O sea, tiene que ocultarse de la palabra para poder habitarla de una mejor forma. Sí. Bueno, ahora sí, Pedro y Henry. Gracias. Hola, sí, muy buena la exposición, Sergio, felicitaciones. Em, sí, y en la relatoría que yo hice, acabamos con una intervención de Henry, en la que Henry, pues, como que recordó, pues, que Heidegger no está siguiendo propiamente las instrucciones metodológicas de Husserl acá, ¿no? Y me parece como provechoso lo que leíste y estuviste por el tema de que ayuda a captar esa sutil diferencia de la que el profesor Ballén está hablando entre el método propiamente fenomenológico y esa mirada postmetafísica heideggeriana que apunta a otra cosa. Y sobre todo lo veo por el tema que habla Ballén también. Capaz estoy simplemente parafraseando a Ballén ahí, que es el tema de la reducción eidética, ¿no? Es decir, que o sea, dentro de cierta concepción fenomenológica husserliana, los fenómenos siguen estando, o sea, a mano de una descripción. Y esa, es decir, los fenómenos siguen estando dados dentro de un umbral. Y aquí lo que Heidegger está diciendo es que ese umbral está tejido de lenguaje y que ese lenguaje desborda cualquier tipo de donación experiencial, ¿no? Entonces, eso es lo loco, pues, el tema de no querer disecar el conocimiento, sino
tomar el conocimiento así como se nos viene de manera viva y experiencial, sin criogenizarlo, ¿no? Y eso para Husserl era posible siempre en la medida en que él siempre dice ir a las cosas mismas en la medida en que nos son dadas, dentro de un umbral de donación y de sentido humano. Y digamos que en Heidegger resuena, es un poco Lovecraftiano en eso, resuena como unas deidades, unas tomas de posición teológicas muy ancestrales respecto a la palabra y a la esencia de la palabra, y digamos, recupera esa esencia mistérica del lenguaje, y por eso digamos que también resalta la importancia del canto, ¿no? Eso era lo que quería simplemente enseñar, porque si no me quedo acá mero rato. Gracias. Bueno, muy bien. Yo creo que ha sido una muy buena presentación en el sentido de que ha tratado de dar cuenta, digamos, de lo que dice el texto. Yo tendré algunas interrogantes, espero no sonar como quisquilloso, ni mucho menos, ni pedante, ni mucho menos tampoco. Pero hay que preguntarnos por ciertas palabras claves, ciertos conceptos claves. Lo primero que me preguntaría, pero a modo de información, ojo, de manera informativa, es el título del poema al que hace alusión Heidegger, o a qué poeta hace referencia. No recuerdo si es a Hölderlin o no sé a quién. No caí en cuenta de quién está haciendo el análisis Heidegger sobre el poema. Lo primero es eso. Y lo otro es el sentido de la palabra en alemán, de la palabra renuncia. Bien, entonces, no sé cuáles de los sentidos de la palabra, del verbo renunciar, es el que Heidegger está haciendo alusión. Cuando uno entiende un poco el verbo, ¿cierto? El verbo que él está utilizando, ¿cierto? Uno puede entender como la resonancia de lo que él está hilando en su comprensión casi que crítico-literaria, filológica y hermenéutica del poema, para poder precisamente mostrar esa resonancia de la dimensión del ser de la cual desoculta el poeta, ¿ya? Entonces, esas serían mis apreciaciones. Lo digo porque anunciaste, pues el que desarrolló el texto, el compañero que desarrolló el texto, habló de la palabra patria, Heimat, ¿cierto? Heimat, en alemán. Y por ejemplo, en Hölderlin es importante esa patria que precisamente casi que se configura como ese mundo de la vida, como ese elemento que le da vida y elementos vitales al poeta en su creación. Y es bastante diciente en el caso de Hölderlin, en donde la tragedia y la alegría siempre están como unándose. Es bastante diciente eso, no son muchas veces los finales de los poemas, no son los epílogos, no son muy alegres, sino que siempre encierran una tragedia, siempre encierran una contradicción. Algo que Heidegger, precisamente como lo he tratado de comentar en muchas veces, exponen esa penuria en el lenguaje que resuena en esa dimensión del sentido del ser que se expresa en el decir del poeta. Eso era lo que quería comentar. Primero, ¿cuál es el verbo que utiliza Heidegger para analizar la renuncia? Y cuál sería, digamos, el nombre del poeta o el poema. Muchas gracias. Eso era lo que quería comentar. Listo, Henry. Sí, sí, sí. Sí, no, el poema se llama La Palabra, es de Stefan George. Me dice el poema apareció por primera vez en la 11ª y 12ª entrega de los Blätter für die Kunst del año 1919. Y Stefan George lo incluyó en el volumen publicado por él que lleva el título El Nuevo Reino. Pero sí, pues de Stefan George. Y pues en cuanto a la palabra en alemán, no, ni idea. Yo no sé si él hará referencia. Eh,
Bueno, sí, hay una parte donde habla de unas palabras en alemán, pues yo ciertamente no hablo alemán, entonces pues ahí quedé como, No, no te preocupes por eso, pero mira, detalle, en ese detalle de la palabra, uno le permite, digamos, ir reconstruyendo el sentido que Heidegger quiere proyectar en su análisis. Ya luego eso lo puedes hacer más adelante, porque esa sutileza es que le va a permitir a uno entender cuál de los distintos tipos de verbos asociados, por ejemplo, a la noción de renuncia, él está usando, porque a veces la traducción en español falla, pero hay que sí, ver ese sentido, ¿sí? Y ahí es lo interesante porque él está en ese juego filológico más que fenomenológico y que le permite, digamos, expresar ese dictum, digamos, ese decir del poeta, ¿ya? Que resuena en ese sentido del ser. Entonces, es como la clave. Pero muy sí, buen sí, sí. trabajo, Listo, porque Sí, te no, pues tomaste la tarea de ir reconstruyendo palmo a palmo el texto y de eso se trata. Muy buen vale, trabajo. muchísimas gracias. Sí, no, pues el Heidegger define renunciar, pues de muchas veces en diferentes partes del texto como tal, pero sí hay una partecita donde dice que usa la palabra Versichen, que lo puso la compañera ahorita hace un segundo, que dice renunciar, Versichen, no es un declarar, pero tal vez no deje de ser un decir. Y pues después hace toda una explicación de, pues sí, una cosa filológica de Versichen, el verbo verseinen, no sé qué, bueno, ahí sí. Pero sí, creo que sería el verbo versichen. Sí, muy interesante esa apreciación que hace Henry, esa acotación. Eso también complejiza un poco también la comprensión de Heidegger, su uso del alemán, y porque nos invita a profundizar al sentido de conceptos en alemán, que muchas veces pues, a nosotros se nos escapa. Pero bueno, nosotros aquí no estamos haciendo filología, sino que más bien hacemos es filosofía. Profe, Pero no, perdón que lo interrumpa, que lo que yo, o sea, lo que quiero decir es, no sé si están familiarizados con la obra de Lovecraft. Últimamente he estado leyendo y escuchando muchas obras de él, y Lovecraft contempla una teología demoníaca, por así decirlo, que está fundamentada en unos seres muy antiguos eh, que están dormidos en estado latente en el océano. Uno de ellos y el más famoso es Cthulhu. Y esos seres, digamos, la única manera de esos seres de comunicarse con los seres humanos es a través de los sueños. Entonces, y cierto, y esas comunicaciones siempre entrañan un desborde de locura, una mirada en el abismo del ser humano, ¿cierto? Y lo que yo quería decir simplemente es como que esa relación de la que habla el poeta, esa nueva relación, que es una relación de misterio, de enigma, no de problema filosófico, sino de algo que desborda el umbral de donación de la experiencia que tenemos, eso, digamos, tiene como muchas correlaciones con esas divinidades tectónicas, con esas como deidades atávicas, esas relaciones que se tejen ancestralmente con la palabra y con el lenguaje y que están implicadas, por ejemplo, en el mantra, en la invocación, en la oración, y precisamente en el canto, en lo cantado del poema. Entonces, precisamente en ese cuento, La llamada de Cthulhu de Lovecraft, ahí pues exponen que lo que escuchan todos todos los seguidores de esta deidad repiten unos sonidos que son muy raros de decir, como Fang, Mang, Zang, Cthulhu, Railek, no sé qué, y esos pequeños sonidos, pues ahí es donde está digamos, la génesis del sentido y del humano propiamente, ¿sí? De ese umbral y de ese desborde también. No sé, eso era lo que quería decir, era algo medio, pues, díscolo, pero igual lo tenía que decir, No, gracias. no, está muy bien, Pedro, muy bien. No, no, es que la palabra es historiada en Heidegger, tiene una historia y habría que remitirse un poco, muy buen apunte, Pedro, y a ese texto de la carta sobre el humanismo, donde el poeta tiene ese, digamos, ese nivel de fundación, de nivel fundacional, es decir, el poeta es casi que está conectado con los orígenes del lenguaje y expresa ese origen histórico del lenguaje y que la filosofía precisamente debería
integrar de alguna manera eso que Heidegger trata como de anunciar. Pero no, muy buena apreciación, estoy de acuerdo, muy buena apreciación. Sí, sí, muy interesante cómo pasamos al tema del canto, lo místico, lo religioso. Muy interesante. Eso sí, creo yo que eso es esa cosa orgánica que construimos aquí en el semillero, es lo que quisiéramos que se reflejara en el podcast, ¿no? Pero no fuera una cosa lineal, sino que sea una cosa como muy orgánica, como que los pensamientos también van llegando así, ¿no? Eso creo que es lo que hemos logrado también en este semillero, hacer una práctica muy heurística y muy versa de la palabra. ¿Alguien más tiene alguna observación, algo más que señalar a la relatividad? ¿Cierto? Ah, bueno, yo me acordé de otra cosa, justamente ahorita viendo lo de el desarme de las palabras que hace Heidegger, que pues es algo como que hace en todos sus textos, que pues es bien interesante, o sea, siempre le saca harto jugo como agarrar a empezar a desarmar palabras, y, y, y pues sí, pasa por el alemán y después pasa por el griego y no sé qué, pero pues sí, también pues llega un punto donde uno dice, bueno, pero aquí ya estamos muy lejos del inicio, o sea, ya aquí estamos inventando. Pues lo cual, pues lo que decía, como tiene validez, pero, pero pues toca como encapsular un poco esa validez dentro de como la forma como se llegó ahí, ¿no? Porque creo que a veces por ahí leí un texto que era como que es filosofía, y entonces en ese Heidegger también dice como que básicamente solo los griegos hacen filosofía porque son los únicos que tienen como acceso como a este lenguaje como original. Eso sí, ya creo que es como exagerar un poco lo que se puede hacer con el lenguaje y así irse muy para el otro lado. Pero pues sí, eso era. Sí, claro, también tenemos que ser críticos con Heidegger, definitivamente no podemos aceptar así como así, ¿no? Claramente Heidegger es de la línea también alemana de hacer de los griegos pues el gran relato fundacional de Europa, ¿no? Entonces tiene unas implicaciones culturales, eh, bueno, eso también, ahí hay una forma, digamos, de mirarle un poco el quiebre al planteamiento heideggeriano, que también combina lo griego con lo germano, ¿no? Una cosa, o sea, él encuentra ahí unos vasos comunicantes entre ambas culturas y también mistifica esa relación. Pero claro, de eso nos advertía Pedro en algunas sesiones cuando él decía, pero ojo, está la crítica de Adorno a Heidegger, ¿no? Y a todo su lenguaje, digamos que ahí podríamos implicar también, pero bueno, si hacemos esa crítica, nos desencantamos de Heidegger. Entonces, toca, digamos, más, toca seguir más bien encantando, siguiendo con el encantamiento de la palabra. eh, bueno, esas cosas creo que son muy chéveres también en este pensado. Bueno, yo creo que tienes elementos para participar en el evento de la UNAM, hermano. Es para que te animes, Sergio, ojalá te postules sacándole un poco la punta del lápiz con el texto tan bien hecho que has sacado. Trata de postular algo ahí al evento, ojalá te animes. Ahí quedó en el chat cartel de la publicidad para que quieres de pronto volver a él y digamos, lanzarte una propuesta, porque también esa es la dinámica del semillero, ¿no? Que nos abramos a estos eventos, que nos encontremos con otros especialistas, súper especialistas, eh, que lo orientan a uno más, que lo pueden llevar a uno más lejos. ¿Sí? Eso también es muy bonito, ¿no? Encontrarse con otros académicos y otros investigadores sobre estos temas y que profundizan mucho más, pues eso es retador y lo anima a uno a continuar investigando sobre este tema. Entonces, te invito, Sergio, a que si trata de participar a este evento de fenomenología y análisis de la experiencia. También Pedro podría lanzarse ahí con el trabajo que nos mostró también en esta sesión sobre Heidegger. Entonces, anímense, muchachos, compañeras, para que logremos de pronto una participación más sólida en ese evento, ya que es virtual. Entonces, yo simplemente los invito a eso. Henry va a decir algo ahí por el chat, seguramente va a decirnos buenas noches. Muy bien, Diana. Si nos remite parte de la semana. Ya
Entonces nos está invitando a mirar un texto. Y bueno, algo más es que agregar, que señalar. No es así, pues entonces nos vamos a la morada, pero de la casa. O bueno, no sé qué otra morada por ahí, pero bueno, un saludo muy afectuoso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Sergio, por mostrarnos ese talante tan bueno en la escritura que nos ha motivado, nos ha puesto pues la palabra en alto. Ahí vemos a la hija de Carito. ¿Quiere decir Ya algo? estaba escuchando todo, estaba feliz. Ah, sí, ¿le gustó Heidegger? No, el Lovecraft y todo eso. Ah, es que claro, Pedro nos salió con Lovecraft. ¿Cómo se llama? Ugulgul, es como un pulpo, ¿no? Una cosa, no es un pulpo, sí, como un pulpo, ¿no? Un monstruo marino. A mí leer Lovecraft me da miedo. Pues, ¿no? Yo por eso no lo leo, no me deja dormir. Sí, tenaz. No sé cómo hace Pedro, pero bueno. Sí, El doctor Juan Manuel no va a comentar algo sobre Lovecraft. También, mamá, me imagino. Haciéndole memes, solo hace memes. Haciendo memes. No, pero que comente a ver qué postura sostiene el doctor Juan Manuel. Mira que apareció Bueno, Juan Manuel está por allá conectado en otra cosa. Un abrazo fraterno a todos y a todos. Muchas Muchas gracias por gracias. participar. Muy buena presentación. Muy bien. Gracias, Sergio. Un saludo Gracias. especial, Gracias, Sergio. que estén bien. Gracias, Sergio. Gracias. Chao, chao. Buenas Chao. noches. Buenas noches.